Necesitamos un poquito de retorno que nos Porque escucha. me gustaría presentarla a ella. Esto que le decía, pensar fuera de la caja es poder ver o poder resolver los conflictos con otra mirada, ¿sí? Ceci es especialista ella es, bueno, abogada, por supuesto, es abogada eneatípica, es coach eneagramista y además escribana. Mirá vos. Actualmente también está dando la diplomatura en eneagrama jurídico. Wow. Está haciendo, bueno, toda una búsqueda de entender los conflictos desde otro lugar. Y me pareció muy, pero muy interesante aportar esta mirada. Es una mirada realmente que no es algo que hace 2 días, sino que es algo que se viene desarrollando y que, bueno, mejor que ella creo que nos vamos a encontrar, que nos pueda describir y nos pueda contar un poco de qué se trata, perdón, el eneagrama jurídico. Así que Ceci, no sé si... Hola Cecilia, ¿nos estás escuchando? Hola, hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, perfectamente, perfectamente. bien. Yo no los estoy viendo, así que esto es como una Bueno, cita ciega. No sé si ustedes me ven a mí. sí, Eh, perfectamente. Estás bueno, bárbara. bueno, bien, bien. Entonces, si salgo bien, está buenísimo. Sí, Bueno, de gracias. 10. De 10, Ceci. Gracias, los venía escuchando y con esto del voto y me encanta, ¿no? Porque Ah, bueno, es adaptarnos también a los cambios y también a lo simple, aunque a veces al principio parece complejo. Y esto es un poco también lo que traigo, ¿no? Yo digo que cada vez somos más los profesionales que estamos en este rubro necesitando urgentemente traer a estructuras tan rígidas más humanidad. Y eso es, bueno, lo que un poco a mí hoy voy a compartir. Yo me encanta poner, tengo mi diccionario propio, entonces esto de ser coach eniagramista y abogada eniatípica y dar la formación de eniagrama jurídico, bueno, no lo van a encontrar en ningún lado porque es un invento mío. Alguien alguna vez se tenía que animar muy bien. Y a contanos, esto. Ceci, justamente para todos y todas los que estamos escuchando, contanos un poco qué es el eneagrama, o sea, Bien, cómo se aplicaría bien, jurídicamente o cuál es la visión que perfecto. vos traés para entender y para ver la abogacía de este lugar como, o sea, como herramienta humanista. Perfecto. Primero es un abordaje, un enfoque no convencional, ¿no? Como es el sistémico. El eneagrama en realidad habla de patrones de conducta, habla de comportamientos humanos. El eneagrama es hablar de qué estamos hechos, de esta huellita energética que cada uno tiene, de nuestra matriz vital, dónde están estos patrones que repetimos, las motivaciones profundas, estrategias que utilizamos. Entonces ahí yo te escuchaba, Nati, que hablábamos, que hablaste o mencionaste un poco lo de la mediación, y está bueno porque en realidad el conflicto está. La mediación va a atender y va a centrarse en el conflicto. Mi mirada desde el eneagrama jurídico y como abogada eneatípica, yo me centro en las personas. Detrás de ese conflicto hay seres humanos, detrás de un expediente hay una historia, detrás de esa historia hay seres humanos que están con miedo, con dolencias, con enojos. Entonces, yo digo que nosotros venimos a trabajar la antesala de la antesala. El conflicto está, las leyes están escritas, hay que aplicarlas, interpretarlas, pero la parte humana es donde ahí empezamos a meternos y al menos yo entenderme como profesional primero, ¿no? Con los colegas y con el cliente, para saber justamente qué hay detrás de ese conflicto, qué lo motivó y para que también no se repitan patrones. Ese es el abordaje no convencional a través del eneagrama. Y contanos, ¿qué significa la palabra El, eneagrama? O sea, ¿qué Enea encierra? 9, bien, bien. Bueno, esto viene de la escuela pitagórica griega, que si vamos más a la historia, no es la idea por el tiempo, pero sí en mi formación lo doy porque tiene que ver mucho, ¿no? Cómo comienza cuando los abogados estudiamos la parte del derecho romano. Bueno, esto se encuentra ahí sin, obviamente, sin la palabra enneagrama, pero Enea es 9 y grama es trazo, son patrones, son comportamientos, es como tu mapa. No es porque solo haya 9 patrones de personalidad, sí la base está
y hay motivaciones, hay 9 motivaciones, hay 9 comportamientos que cada uno después se va a armar como una paleta de colores, digo yo. Hay 9 motivaciones, del 1 al 9 tenemos personalidades que cuando empiezo a desarrollarlas, bueno, nos vamos a sentir identificados con cada uno, porque ahí está nuestra parte de herida, ¿no? A sanar. Entonces tenemos las personas que atienden más el deber ser, que quieren la perfección, el otro que es el ayudador, son como los arquetipos, ¿no? De Carl Jung. Esa persona que quiere más el logro y el triunfo, la persona que quiere el desafío, la que es más empática, la que es más social, la que es más miedosa, la persona que es más analítica, esto volcado a la profesión y como profesionales y frente a un cliente, bueno, ya digo yo que tenemos una ventajita para empezar a entablar una conversación y tener una escucha distinta de acuerdo a ese rasgo característico de la persona. Y contanos, Ceci, o sea, ¿todos tenemos solo una? Y si también te animás, bueno, a nombrarlas y brevemente, Bien. Si tenés, por ejemplo, algunas características como para, así, si alguno se cruza con algún eneatipo, ya saber más o menos cómo podría, ¿no es cierto?, cómo sería esa persona y qué actitud tendría en determinado conflicto, ¿no? Bien, sí. Bien. Está buena la pregunta porque también hay que aclarar que el ser humano, a ver, la distinción entre la personalidad, que es lo construido, es lo que vemos. Lo que estamos viendo es el personaje que hemos construido por el sistema en que nos hemos criado, educado, la sociedad misma. Ahora, detrás de ese personaje está nuestra verdadera esencia. Sería como el yo verdadero y el yo condicionado. Ahora, del 1 al 9, como digo, el eneagrama, que tiene 9 definiciones, patrones de conducta, del 1 al 9 es lo que constituye nuestra personalidad. Sería como lo que mostramos, cómo somos. Ahora, hay uno que nos va a llevar siempre de las narices, que ese es el yo verdadero, es el ser auténtico nuestro, es nuestra esencia. ¿Qué significa esto? Que siempre, ahí está nuestra herida a sanar, siempre la motivación va a partir de ahí. Lo que no significa que los 8 numeritos, por decirlo de alguna manera, no nos complementen, porque justamente la personalidad se construye a través de estos 9. Ahora, por ejemplo, el eneatipo 1 es una persona que atiende mucho el deber ser, es esa persona perfeccionista, es esa persona el perfeccionista el perfeccionista que Acá quiere lo levanta la mano, correcto. Ale. Entonces, ¿cómo? Acá se están estamos identificando con los eneatipos. Claro, es como esa persona muy ética. Y esto desde la abogacía, bueno, si estamos con un cliente así, va a querer todo que salga perfectito y le vamos a tener que dar toda la información y que nada se desordene. Y si estamos hablando como profesional, y bueno, vamos a buscar un sistema de defensa muy ordenado y muy a la norma y a la ley, ¿no? No porque el resto no, pero va a atender y tiene poca tolerancia que algo se modifique. El 2 es el ayudador, es la persona esta más empática, la que siempre te va a estar, acá hay una palabra que yo siempre acompaño a los de eneatipo 2, la diferencia entre ayudar y acompañar, porque el ayudar corremos el riesgo, los que tienen este eneatipo 2 muy marcado, de manipular un poco. Entonces, si se presenta un cliente así, sabemos que va a ceder todo, te va a decir que sí a todo y va a querer, bueno, nada, ayudarte en todo, y si sos profesional, bueno, muy comprometido, y a veces es como que se mimetiza bastante, ¿no? Con el caso. El 3 va a querer los logros, la persona 3 es mucho de imagen. Esto también, pero ya me metería en un tema, tiene que ver con la astrología, ¿no? Porque acá podemos hablar también desde la astrología. Por ejemplo, en el 3 está Tauro, entonces es una persona que necesita el triunfo, que necesita los logros, que prioriza el hacer antes que el ser. Entonces, como profesional va a querer lo mejor y el resultado positivo. Y como cliente, bueno, le va a interesar qué beneficios y si vamos a ganar, el ganar por ganar, ¿no? Lo estoy como un poco exagerando porque esto son titulares, pero bueno, para que más o menos cada uno se vaya identificando. El 4, el eneatipo 4 es una persona muy
yo digo que es primero muy sensible, pero además es muy dramático. Es el creativo del eneagrama y esa creatividad a veces, bueno, hace como que nadie lo comprenda. Lo que invita es a vivir experiencia. Un profesional 4 te va a estar acompañando en una defensa y te va a decir, después vamos a escribir la historia, porque esto merece un libro. Y bueno, y el cliente tiene esta parte más sensible que puede estar un día pum para arriba y otro pum para abajo. Entonces por eso digo que es como el más dramático y sensible del eneagrama. El 5 es el analítico. El 5 es esa persona que observa mucho y habla poco, pero es muy observador, es muy mental, muy, muy mental. Yo acá, no sé, se conecta poco con la emocionalidad. A mí me encantaría hacerle a nuestro presidente el eneagrama, pero tiene muchos rasgos de un 5, ¿no? Teoriza y evita confusión, necesita el conocimiento. Entonces, no te va a dar explicaciones muy sencillas porque, bueno, es muy catedrático. Como ¿El 6? profesional, Ay, obviamente, a perdón. veces es difícil de entender porque vos querés decirle de un lenguaje más sencillo. Y como cliente, bueno, se va a poner a estudiar a la par. ¿Por qué? Porque consideran que la vida se vive a través de leer libros. Yo digo que al 5 hay que invitarlo a vivir la vida, experimentarla y después escribir el mejor libro. El 6 es el miedoso en el eneagrama, pero es precavido. El tema es que el 6 tiene mucha duda, mucha parte de miedos acumulados. Entonces, acá hay que ser muy cuidadoso con un cliente 6 porque va a estar, pero yo digo que le traes la solución y te pone el problema. Y con el profesional, bueno, es como que te va a presentar escenarios de lo que puede, el peor escenario, y después se va a acordar del mejor. El 7 es el entusiasta, el 7 es esa persona que está alegre y que está alegre todo el tiempo y a veces es al extremo, ¿no? Porque es una persona que vos decís, quiero hablar en serio con vos y vos todo está bien, es muy social, Nos podíamos sentir es el Roberto identificadas con Carlos. Ayala, ¿no? ¿Cómo? Acá con la doctora Ayala nos podríamos sentir Bueno, identificadas. porque el 7 a veces roza ojo que esto es luces y sombras, yo estoy dando un titular por el tiempo, pero esto es para analizarlo mucho, no es que, a ver, tenemos vecinitos, tenemos energías del camino, es mucho más. Pero el 7 es esa persona que le identificamos, pues siempre está alegre y siempre es optimista y a Muy veces te cuenta bien. cosas que le han Ujú. pasado y vos no sabés si le pasaron o si es una historia que no, es como, bueno, a ver, tiene exceso de optimismo. Por Ujú. supuesto que en sombra evita dolor, en la luz es una persona resiliente. El 8 es el desafiante y acá a veces yo cuando doy mis clases digo, ¿quién se identifica con el 8 y nadie se anima a levantar la mano? ¿Por qué? Porque no sabemos si tenerle miedo o respeto. Es una persona que necesita el poder y a veces por el poder en sí mismo, en luces y sombras. En luz, un 8 es un Mandela, en sombra puede ser un Hitler, ¿no? Pero son desafiantes. Y está bueno, esto digo, que todos nos tenemos que sumar a la luz de cada uno de los eneatipos. Es el guerrero el 8, así que bueno, son los grandes empresarios, muchos políticos 8 obviamente. Y el 9 cerrando este eneagrama, el 9 está ahí en la puntita, estamos en un año 9 que es de armonización, de equidad, de evitar conflicto, de que se cierren ciclos para empezar de una manera más armónica a ver la vida, ¿no? Es el sí a todo como es y a todos como son, es muy mediador. Los 9 por lo general yo me encuentro con, bueno, desde la abogacía son sin duda mediadores. Ceci, la Y verdad bueno, que te hemos hecho creo que en 5 minutos, atravesar libros y libros que hablan sobre, Muy sobre el interesante. Muy eneagrama lindo, muy Muy lindo. jurídico. bueno. Así que bueno, el tiempo es tirano, pero bien, realmente los invito, si están interesados, a pensar afuera de la caja, a meterse en la resolución de conflictos, porque, como bien decía la doctora, todos tenemos luces y sombras y muchas Claro. veces una herida nuestra interna de infancia lleva a que no podamos salir de determinado nudo. Y como abogados o como auxiliares de la justicia, a veces tenemos que mirar Es fuera de importante, la es caja, importante. para Totalmente. reiterar. Así que Muy Muy bueno. bueno. muchísimas gracias, Gracias, Ceci, Ceci. por tu Gracias, tiempo. Cecilia. Muy Y la interesante. gracias a invitamos ustedes. también, si querés dejar
Aprovecho que redes. nos sigan en @eada_ok, que le den me gusta en YouTube. Sí, sí. Y también, si querés dejarnos tu Instagram, para Sí, alguien que esté es escuchando y Cecilia quiera Sí, después lo Sánchez. subimos abajo. conocer algo más. Dale. Después Perfecto. Gracias, Cecilia. Perfecto. Muy Sí, amable. sí, agregar algo muy cortito, Sí. Nati, y a todos. El libro de Enneagrama Jurídico aún no salió, yo lo estoy escribiendo, espero que, bueno, Muy bien. las ideas no se copian, se ejecutan, pero bueno, no hay libros de Enneagrama Jurídico, sí lo estoy armando y bueno, posiblemente fin de octubre salga. Gracias a breve. ustedes. La y bueno, invitaremos y Te también. espero. invitamos después. Felicitaciones. Gracias, Ceci, Bien. muy Muchas amable. gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un temita y volvemos.